Ahí. Eh, Pueden ver la presentación. Perfecto. Empecemos entonces. Eh, ¿Hay alguien que quiere entrar acá? Ya. Como vimos la clase pasada, estuvimos hablando del tiempo. Ahora toca hablar de este el espacio. Entonces vamos a hablar precisamente de este la parte del espacio que le corresponde a que es la cartografía histórica. Pero hay que empezar por el principio. Poder orientarse en el espacio es una necesidad existencial. Para los seres vivos en general, todos los seres vivos tienen que este, tener capacidad de orientarse. Por eso, los seres vivos diseñan órganos sensoriales con ese fin. Tenemos ojo para ver a dónde vamos. eh, Algunos animales incluso tienen otro mecanismo de orientación aparte de los ojos y los órganos para la locomoción, o sea, los órganos para moverse. Eh, Hay animales que tienen, eh, por ejemplo, fotosensibilidad. Perdón que está entrando gente, no estoy ahí. Hay animales que tienen, como les digo, fotosensibilidad y otras formas de orientarse. Entonces, es una necesidad de los seres vivos y particularmente del humano, relacionarse con el espacio. Porque para el humano podemos decir mayor la necesidad porque a diferencia del animal que interactúa con la naturaleza, el humano tiene que transformar la naturaleza. El humano este, no nace con garras como los gatos, los felinos. No tenemos dientes para cazar. En ese sentido somos bastante inútiles. Eh, pero nosotros tenemos que transformar para sobrevivir. Nosotros no nacemos con abrigo, tenemos que este, transformar la naturaleza para sobrevivir. Por eso se ve una necesidad tener una relación completa y efectiva con el entorno para eh, poder sobrevivir. Ya sea antes era para la casa, para el abrigo, las necesidades básicas de supervivencia, buscar alimento y obviamente también poder desplazarnos de forma efectiva por el entorno. Entonces veamos los tipos de espacio que hay. Tenemos en primer lugar el espacio corporal, que es el espacio más inmediato que tenemos nosotros, que es este, lo que está delimitado por los estímulos que pueden ser localizados en nuestro propio cuerpo. Obviamente la primera cosa con la que yo interactúo es con mi cuerpo. Vos sentís cuando te tocas, sentís cuando estás caminando y pisas arena o planta o pasto, vos tenés esa capacidad de sentir. También cuando se te sube al cuerpo, podemos sentir dolor también, que es importante. El dolor es importante porque es un mecanismo de supervivencia. Si uno sintiese ese dolor y te estuviese quemando algo, vos no tendrías la capacidad de darte cuenta. El dolor sirve justamente para eso, para advertirte que algo te está quemando, te está cortando, te está
Entonces, esa es la función que tiene el dolor. Entonces, el dolor también forma parte de ese espacio corporal que vos tenés. Y eso obviamente es vital para interactuar porque vos tenés que sentir, poder sentir texturas, este, eh, sentir olores, sentir las cosas con el tacto, sentir dolor, sentir sensaciones agradables también. ¿Cuántas veces ustedes, por ejemplo, están caminando y sin darse cuenta de repente hay un pozo y ustedes cuando van a sienten que no hay nada y ahí automáticamente como tu cerebro se pone en la alerta y vos mirás ahí abajo así, en automático. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos sentir nuestro tono inmediato que es el cuerpo. Entonces el primer espacio es ese espacio corporal. Después tenemos el espacio de apresamiento, que es el espacio externo al cuerpo, pero el espacio circundante, el espacio con el que interactuamos, el espacio que podemos abarcar con nuestros movimientos. Por ejemplo, yo puedo agarrar este teléfono, puedo tocar la computadora, este, este espacio puede ser extendido. Por ejemplo, puedo agarrar un palo y agarrar algo, este, eh, no sé, una soga y tirar y agarrar algo. Puedo extender ese espacio de alcance con algún otro objeto, con un palo, una cuerda. Entonces, es el espacio inmediato, el espacio con el que podemos interactuar. eh, Abarca todo lo que podemos tocar desde nuestro campo de extensión. Ya sea directamente, o sea, con nuestras propias manos, o indirectamente, a través de un palo o, por ejemplo, utensilio cuando comemos. No siempre comemos con nuestras manos, sino que comemos con utensilios, con cubiertos. Esto por cuestiones culturales, etcétera, etcétera. Entonces tenemos el espacio corporal y después tenemos el espacio de apreciamiento, que es el espacio que está confinado a nuestro campo de interacción. Y después tenemos el espacio de acción. Eh, el espacio de acción es el que está más allá de nuestro alcance inmediato y es el espacio en el que nosotros desenvolvemos nuestras actividades. Cada uno de nosotros tiene distintos espacios de acción. Algunos abarcan más, otros abarcan menos. Em, y cada uno tiene este, determinado campo de acción en donde interactúa. Eh, de tu casa a tu trabajo, de tu trabajo, no sé, a la escuela de tus hijos, este, a, o a, no sé si te vas al gimnasio, entonces, esos lugares donde vos interactúas diario, son tu espacio de acción. Y obviamente este espacio de acción está determinado por las actividades y por los objetos que vos usas para mantener esa actividad. Y este espacio obviamente es un espacio de interacción relativo porque cada uno tenemos un espacio de interacción diferente. Depende de nuestra condición geográfica, del lugar donde trabajamos. Este, Algunos, por ejemplo, trabajan lejos, entonces tienen un espacio de acción, tienen que usar mucho tiempo de su día en llegar al trabajo. Otros trabajan ahí cerca. Algunos tienen más lugares de interacción. Hay gente que es solamente el trabajo en su casa. Otros tienen otras actividades, se van al gym, no sé, salen de farra. Entonces, vos extendés. Y en ocasiones, por ejemplo, pasa que a veces viajas y eso también forma parte, pero no forma una parte cotidiana de ese espacio de acción.
vamos a decir, son sucesos extraordinarios. Pero desde el espacio de acción es más bien tu espacio cotidiano, los lugares cotidianos donde vos te desenvolves. Y que en la sociedad moderna generalmente es trabajo, casa y algún lugar de ocio. En la sociedad demandante de hoy es básicamente eso, pero este, depende de muchas cosas este espacio. Depende de la organización geográfica, depende de la ciudad. La ciudad puede tener espacio de esparcimiento o no puede tener espacio de esparcimiento, puede tener más o menos. Este, puede tener atracciones naturales, no sé, los cerros, pueden ser lugares de atracciones naturales. Entonces, tenés también, depende de tus condiciones geográficas, lugares donde interactuar. Por ejemplo, si vivís cerca del botánico, podés ir al botánico a trotar, por ejemplo. Eh, también depende de tu movilidad. No es lo mismo si solamente tenés acceso al transporte público que a un vehículo. Por eso que plataformas como Volt contribuyen mucho al desplazamiento. Obviamente también depende de la infraestructura de la ciudad. Nosotros tenemos una pésima infraestructura de transporte, por ejemplo, que le obliga a la gente a irse en auto. El tránsito en auto es caótico porque no hay un sistema eficiente de transporte público. Transporte público ineficiente, viene cada 40 minutos. Eso disminuye la movilidad y disminuye la capacidad de acción de las personas. Entonces de todas esas interacciones depende del espacio de acción. Fíjese cómo vamos de factores totalmente dependientes de nosotros a factores que ya dependen más de la sociedad, de la organización social, de la comunidad. Porque el espacio corporal, físico, depende totalmente de nosotros, o sea, es nuestro cuerpo. Nosotros podemos, y el espacio inmediato nosotros podemos interactuar como, pero el espacio de acción ya ya depende si tenés infraestructura para moverte, si tenés lugares de esparcimiento, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahora sí, ya que sabemos que es una necesidad por el personal del espacio y que es algo que el ser humano, entonces hablamos de la cartografía. La cartografía es, la cartografía es la rama que se dedica en el tema de los mapas. Vamos a ver después que hay varios tipos de mapas. Y la cartografía histórica se dedica al estudio de los mapas antiguos. Y esto abarca el aspecto técnico, cómo se hicieron los mapas, qué materiales, qué técnicas usaban para trazar esos mapas, qué símbolos usaban para explayar cosas en los mapas, porque los mapas tienen símbolos. eh, un ejemplo, por ejemplo, la rosa de los vientos, esa tipo brujulita que siempre tienen los mapas que te sirve para indicar en qué sector orientarte, para indicar los puntos cardinales. Eh, También qué contexto cultural y político, porque un mapa no es solamente un mapa, sino que tiene un contexto cultural y político. Los mapas argentinos, por ejemplo, ponen como Argentina las Malvinas y la Antártida Argentina. Este, a pesar de que por el Tratado Antártico no puede haber soberanía en la Antártida, la Malvinas sí puede tomarse como un reclamo legítimo. La Antártida también, ellos tienen derecho a su fluctuar, pero no pueden reclamar como territorio soberano por el Tratado Antártico, que la Antártida no es de nadie. Pero ese mapa es un mapa político. Las Malvinas son argentinas. Este, sí, sí. eh,
Entonces, es como un reclamo de ellos poner eso en el mapa, o sea, para legitimar su y decir: "Esto es nuestro". Eh, em, y, como ustedes saben, los mapas son hay no solamente Argentina tiene este caso, hay varios, este países que son así, que están en conflicto y que ellos cada país pone el mapa como si fuera de ellos. Por el Esequibo, sí. El mapa no solo representa un lugar, sino también representa la percepción del mundo que tenía esa sociedad o esa cultura. Si ustedes, por ejemplo, ven los mapas antiguos o pueden ver los mapas coloniales, eh, no, pueden ver que los mapas representaban, por ejemplo, los mapas medievales le ponían a Jerusalén en el centro del mundo, porque era el centro del mundo, el centro de la... Y también era una forma de reclamo, como que Jerusalén es cristiana porque acá nació, acá este, vino Cristo a ser crucificado. Entonces, es importante, entonces Jerusalén era el centro en los mapas medievales. En varios mapas medievales Jerusalén está retratada como el centro del mundo. O este, los mapas griegos que le ponían las columnas de Hércules, le ponían al límite donde ellos llegaron porque pensaban que ahí era el fin del mundo. Después pensaban que había este, monstruos, horrores, o sencillamente que te caías. Entonces, son formas de representar. Entonces, el mapa no es solamente un documento con dibujos de suelo y de distancias el mapa representa la forma en cómo la sociedad ve el mundo, cómo esa sociedad, esa cultura ve el mundo. Eh, un momento, por favor. Estoy de vuelta, disculpen. Como les decía, el mapa refleja las creencias, en el mapa se ven las creencias, los reclamos territoriales, todo eso se puede ver en un mapa. O sea, un mapa es también un reflejo de la cultura de una sociedad. Veamos, veamos, veamos. Sí,
Había varios métodos, los más tradicionales, exactamente, este, se basaban en relatos, también en mediciones. Los primeros mapas se hacían con pasos, de hecho, mapas primitivos este, de cavernícola, eso se empezaban relacionando entre objetos. Si vos miras las pinturas rupestres, vas a ver que está dibujado así, eh, una, no sé, la cueva, acá un arbolito, y esos son puntos de referencia, o sea, bueno, vos tenés que irte acá hasta el arbolito que está ahí, y después doblar, entonces eso usaban, o sea, así empezó después obviamente se demandó mayor precisión, y ahí empezaron a medir con pasos, eh, también con el tiempo de caminata, a tantas horas de viaje te vas a encontrar con tal posada. Y después ya vinieron los sistemas de medición, ya los metros, eso. Y también está el tema de subir a lugares altos o bordear. Lo cierto es que incluso los pueblos primitivos tienen noción de perspectiva, a pesar de no tener vista panorámica de la altura. Los pueblos primitivos tienen esa visión de perspectiva. Prueba de eso es la prueba, la pintura de Nazca, donde ellos pintan animales para que se vean desde arriba. Eh, Hay también un caso, eh, siempre se cuenta el de un antropólogo que se fue no me acuerdo el nombre de este antropólogo, que se fue a Oceanía. Se fue Oceanía es un montón de islitas, como ustedes saben, y en una de estas islitas, allá hacia, creo que fue hacia Papua Nueva Guinea, se encontró con una tribu y él empezó a hacer, recorría la isla, recorría la costa y empezó a hacer el trazado del mapa. Y después, los nativos miraron el mapa y empezaron a señalar, y empezaron a señalar así. Y le mostraron que faltaba un pedacito de la isla, porque el antropólogo vio la selva y pensó que ahí ya terminaba y los indios que sí exploraban, que conocían, le mostraron que no son indios, los nativos, perdón, le mostraron. Y eso pasó en una islita de Oceanía. Entonces, tenés idea, vos recorriendo, vos mismo recorres tu casa y podés hacer una especie de figura de tu casa, recorriendo tu casa sin necesidad por supuesto, los drones esos son más precisos. Ahora tenés los drones, tenés los... eh, si bien el humano usó mapas desde que, como le dije, los tipos primitivos, ya poníamos ahí el arbolito eso para referencia, era importante para la casa. Una de las primeras cosas que vemos nosotros en la escritura son los trazados de los ríos. Los ríos eran importantes porque el río traía las presas, básicamente el río traía los recursos. Entonces estamos a tantos días a tantos días del río o a tantos pasos del río y trazamos los hitos. Entonces ponían, pero la cartografía, eh, empieza como algo serio recién en Egipto y en Babilonia. En Babilonia empezaban a trazar en las tablillas, sí ya empezaban a hacer pequeños mapas en, en tejas de arcilla y dibujaban los ríos, las aldeas, esas cosas dibujaban en este, los mapas. Eh, Como le dije, la cartografía histórica,
no solamente estudia el mapa, sino que estudia el acontecimiento humano a través de su representación. Vos, a través del mapa podés trazar una historia. Si ustedes agarran un mapa de los años 70, vamos a poner un mapa de los años 70, este, van a ver que el mundo era diferente. Van a ver que había más países o menos. Van a ver la parte de los Balcanes, porque no van a ver que estaba unificada. Van a ver que Alemania estaba dividida en dos. Eh, Van a ver la Unión Soviética, que era más grande y que había más estados soviéticos. Y vos a través del mapa podés reconstruir una historia. Eh, el tema de los Balcanes, por ejemplo, lo que era Yugoslavia se desintegró y que ahora son un montón de países. Este, yo siempre me compadezco con los pobres niños que daban geografía y tenían que memorizar un solo país después a partir de imagínate vos ser un niño de Europa del Este y dar geografía y después en mediados de la década de los 90 tenés 20 países nuevos así que aprender en geografía así. Sí, entonces vos puedes ver la historia del mundo. Y ni hablar si tenés un mapa de la década de 1940, por ejemplo. Vas a ver que Alemania era un poquito más grande que ahora. Entonces te da una idea de la época, te da una idea Los argentinos quitaron bastante territorio. También está la gente que dice que Paraguay antes tenía. Paraguay nunca tuvo mar. La provincia de Plata sí tenía. Pero Paraguay, desde que es independiente, nunca tuvo mar Paraguay. Sí, eso sí se puede, porque de Asunción solían partir de hecho, de Asunción partió la expedición que refundó Buenos Aires. Eh, yo recuerdo una vez en la tele, este, una señora se quejó de, yo no sé por qué vienen acá tantos paraguayos, no sé qué. Y otro curepa le respondió que vienen para trabajar, para cosas, y aparte ellos fueron los que fundaron nuestra, le dijo, ellos fundaron, vinieron acá fundando otra ciudad. Mm. Eh, sí, no eran paraguayos independientes, era de la provincia y repito, por eso dijo que Paraguay nunca tuvo mar, la provincia del Plata sí tuvo mar. Ni siquiera la provincia, porque la provincia de Paraguay no abarcaba hasta la provincia de Paraguay era parte de las provincias del Plata. Ujú. Mm.
Eh, y lo mismo, las divisiones de plata se sirve también para ilustrar las divisiones que hubo en Sudamérica y los conflictos territoriales. O sea, voy a traer el mapa, puedes construir la historia del continente. Si vos miras los mapas de la provincia del Plata, te da una idea después de los conflictos que vinieron después de las independencias. Porque justamente el problema, Raquel, no, mira, pues no sabía eso, que había esas eh, rencillas territoriales también entre... eh, de la que se tiene conocimiento es de Lambaré, que quiere Lambaré quiere el cerro y Asunción no le quiere dar el cerro. Ujú. Lambaré, todo de cuestión de plata al final. Ujú. Todo se reduce a la plata. Tintín, sí, sí, muy buen ejemplo, Tintín. De hecho, si ustedes ven un mapa de África, van a ver que todas las fronteras son rectas así. ¿Por qué? Porque son fronteras artificiales, ¿no? En África las potencias europeas se repartieron. O sea, no son fronteras que se establecieron naturalmente, es decir. Acá nosotros solemos usar ríos, solemos usar, menos nosotros, menos en nuestra frontera con Bolivia que tenemos los hitos, por cuestiones de la guerra, como explicó Quintín. Pero después tenemos fronteras ríos, tenemos fronteras naturales. Pero en los países donde se repartieron así como en África, donde las potencias dijeron, bueno, hasta acá vos, hasta acá yo, ahí agarraron como una torta al continente y bueno, esta va a ser la frontera. Por eso que las fronteras de África son todas rectas así. Y cualquier lugar así. Sí,
Sí, por suerte resolvimos de forma diplomática esa vez, entre comillas. Eh, Como le dije, volviendo al tema de la frontera, en Corea también hicieron una frontera artificial, agarraron un paralelo y hasta ahora está ahí todo el muro resguardadito, está divide las dos Coreas. Pero eso es una frontera totalmente arbitraria. Básicamente las potencias, en ese momento Estados Unidos y la Unión Soviética dijeron, bueno, vos atacá, yo atacá. Y así, como se repartieron África, así también se repartieron Corea, las potencias. Entonces, no todas las fronteras son naturales. Sí. Bueno, la cartografía así como ciencia, vamos a decir, surge con Eratóstenes. Eratóstenes era matemático, astrónomo, geógrafo. De hecho, Eratóstenes fue el primero en demostrar científicamente la esfericidad de la Tierra. Ustedes conocen el Eratóstenes con dos palitos, eh, midiendo los ángulos. Clavó un palo, midió el ángulo de la sombra, fue a otra ciudad, clavó un palo y midiendo el ángulo de la sombra pudo sacar el pedazo de pizza de circunferencia y calcular el ángulo completo de la circunferencia de la Tierra. Eso hizo Eratóstenes. Y de hecho, su cálculo fue casi exacto. Falló por unos cuantos kilómetros, que no es un error. Es un error comprensible teniendo en cuenta que él no sabía cuántas montañas, cuánto había. Es un error comprensible el fallo. Pero básicamente calculó la superficie de la Tierra con un margen de error mínimo. Y no conforme con eso usó ese dato para, con el teorema de Tales, midiendo el ángulo así, calculó este, la distancia de la Tierra a la Luna, fallando también por poco, ¿verdad? Obviamente no tenía las herramientas para hacer mediciones más exactas, pero lo importante es que él fue el primero en establecer la circunferencia de la Tierra. 200 años antes de Cristo, imagínense ustedes. Él era un conocedor matemático y también era geógrafo. Y era director de la escuela y donde también estaba la biblioteca de Alejandría. O sea, en la biblioteca de Alejandría funcionaba la escuela eh, y por encargo de, de Ptolomeo, él confeccionó mapas. Ptolomeo tenía, obviamente, aparte de interés científico, tenía interés este, político y militar. ¿Cuál es la importancia de por qué Eratóstenes es diferente a todo lo? Porque Eratóstenes incorporó las matemáticas a la elaboración de mapas. Entonces, él estableció la característica más científica, o sea, ya le puso esa actitud, medidas, ya no era más de tantos pasos a tantos días de viaje vas a encontrar no, acá ya eran medidas,
las, los cálculos de las expresiones geográficas se hacían ya con mediciones, la distancia entre los se hacían con mediciones, se tenía en cuenta la altura de las elevaciones, todas esas cosas. O sea, básicamente incorporó la matemática. Y como les dije, la Universidad Ptolemaica tenía no solamente interés científico, no era solamente por la ciencia, porque sí, vamos a ser más exactos, sino que había también interés político. Este, por un lado, vos con el mapa tenés datos de dónde están tus ciudades, entonces ya tenés una idea de cuánto recaudar de cuánto tenés que recaudar y cuánto se va a recaudar impuestos. El mapa detallado también te da una visión exacta de dónde defenderte, qué flancos son, tener una idea de tus fronteras. Entonces te sirve para motivos militares. De hecho, Sun Tzu ya hablaba, justamente Sun Tzu, en el arte de la guerra, habla de la importancia de la geografía en la guerra, la importancia de conocer el terreno. eh, entonces vos sabés dónde emboscar, dónde defender, dónde atacar, si tenés cómo usar favorablemente las condiciones del terreno para la batalla. Entonces Eratóstenes ya trabajaba por interés científico, pero también servía a interés obviamente político y militar. Aparte el mapa es algo simbólico. Imagínense ustedes, este es mi imperio, mira, este es mi... Y muestra ahí el... O sea, también tiene un interés, también es algo simbólico el mapa, porque te demuestra la expansión de tu imperio. Eh, y salen expresiones, por ejemplo, en la historia salen expresiones, por ejemplo, del reino donde nunca se pone el sol, por ejemplo, que se decía España, porque era tan extenso que cuando, cuando anochecía acá, acá todavía era de día, entonces, cuando anochecía en España, en América todavía, entonces, nunca se ponía el sol en el imperio español. Entonces, tiene un... Y ustedes saben que también el tema de la... Eso vamos a hablar en la última unidad. Pero las ciudades, los monumentos también también son políticos. La ciudad de Alejandría, Alejandro Magno le puso Alejandría. O sea, megalómano el tipo, su nombre. Y hay varias Alejandrías, no hizo solo una, hay varias ciudades de Alejandría. Entonces, los mapas tienen rigor científico, la cartografía con Eratóstenes ya tiene rigor científico, pero también sirve a intereses políticos, militares. Constantinopla, sí. En la Edad Media se empieza a desarrollar, como empieza ya el tema de la navegación, se empieza a desarrollar la geografía náutica. Se usan las estrellas para determinar rutas náuticas. eh, y se hacen, por tanto, mapas náuticos más fidelignos, basándose en las estrellas. Esas cosas. Se empiezan por necesidades también políticas, se empiezan a expandirse los mapas. eh, por ejemplo, las cruzadas se tuvieron que determinar hacer mapas exactos de Medio Oriente para, obviamente, el propósito de las cruzadas. Eh, También, a partir de las cruzadas, hay algo importante que es la aparición del mundo musulmán, que trajo su aportación cultural a la cultura clásica. Entre las aportaciones culturales del mundo musulmán está, por ejemplo, los números arábigos y el álgebra, que permiten este, medir con más precisión las distancias. Ustedes saben que con los números arábigos es más fácil multiplicar y sumar entonces
Eso desarrolla la Quintín. Sí, exactamente. De hecho, muy buena observación, Quintín. De hecho, el cero generó toda una polémica en la Edad Media. Si bien el cristiano, como dijimos, la clase pasada cristiano tenía la conciencia de nada, pero los números arábigos y el tema del cero generaron toda una controversia. Porque primero eran números de herejes que trajeron los paganos, los herejes musulmanes. Y segundo, que hacían desastre con el calendario, esas cosas, y con el sistema de contabilidad. Pero el desarrollo del comercio hizo necesario agilizar el tema de la suma de las operaciones matemáticas. Y ahí la iglesia terminó aceptando los números arábigos y el cero. Porque el cero, como ustedes saben, es importante para la medición, la multiplicación y todas esas cosas. El cero es fundamental. Pero sí, trajo toda una cuestión polémica. No es que fue aceptado de una el tema de los números arábigos y el cero. Eh, es importante el aporte del cero. Y también, obviamente los musulmanes tenían mapas más detallados de las regiones eh, de Asia. Entonces, también tiene que acordarse que está la antesala a los grandes viajes de la época. eh, y eso fue posible gracias a el desarrollo de la cartografía y sobre todo los medios de orientación. Eh, Se perfeccionaron instrumentos de orientación, el astrolabio y esas cosas se perfeccionaron, y eso permitió que se pueda, se abra la época de la exploración. Hay interesante los mapas medievales, es que como dijimos son reflejos de la sociedad medieval. Y la sociedad medieval era una sociedad este, científica, porque la Edad Media también, si bien en menor medida, pero también hubo desarrollo de la ciencia. La Edad Media no fue la edad oscura que todo el mundo piensa, o por lo menos no tanto. Hubo desarrollo científico en la Edad Media, pero la Edad Media convivía ese mundo con el mundo místico del mundo. Entonces, y los mapas medievales son reflejo de eso. Los mapas medievales no solamente tienen valor cartográfico, sino que también tienen un valor artístico. El mapa medieval es un mapa, pero también es un cuadro, también es una obra de arte, reflejo del mundo, de esa mezcla del mundo natural y sobrenatural, en el que porque en la mentalidad medieval se juntaba lo natural con lo sobrenatural, convivían en ese. Nuestra mentalidad moderna nos parece difícil de digerir, pero en la Edad Media era perfectamente entendible. Este, no sé, vos podías ser un científico y creer en supersticiones, en la brujería. O sea, por un lado, vos podías ser científico y creer que una poción que está haciendo es brujería. Y es simpático porque se creía también en seres sobrenaturales. No sé si ustedes conocen los famosos bestiarios de la Edad Media, hipogrifos. De hecho, cualquiera que haya leído Tolkien y eso, Tolkien lo que hizo es una especie de rejuntado de las razas medievales y esas cosas. Y exactamente. Y los bestiarios, los hipogrifos, las razas, los elfos, duendes, hadas. Y eso, a nosotros nos parece literatura de ficción, pero para la Edad Media eso era parte del mundo real. O sea, medieval se mezclaba, convivía el mundo real con la magia, había magos, brujas, druidas, dragones. Y exactamente. Acá, por ejemplo, pueden ver un mapa medieval. Si ustedes pueden ver, está ahí la cartografía. Está ahí
este circulito que es una especie de rosa de los vientos. Están los trazados ahí de los ángulos para orientación. Están divididas las ciudades organizadas, están ahí los pueblitos. Estos barquitos que están acá se presentan los puertos, esos barquitos que están ahí en el costado. Pero también ustedes van a ver que hay monstruos, si ustedes vean, van a ver que está lleno de monstruos el mar. Este, porque como le dijimos, todavía en una sociedad, todavía en una sociedad mística se creían en los monstruos marinos. Historiadores medievales hablaban de crónicas de viajeros que, por ejemplo, vieron sirenas. Y entonces, o serpientes marinas. Entonces, ponían eso. A veces estos mitos, probaron ser reales. El caso del Kraken, el calamar gigante que se descubrió que sí, en realidad existe. No hundía barcos como decían los medievales, pero bueno, sí existe. Ahora, otros son falsos. Las sirenas son algo anatómicamente imposible de que exista. Evolutivamente imposible. No funciona así la. Posiblemente las sirenas son malinterpretaciones de los viajeros. Si este mapa es antes de la ilustración, es de la Edad Media. La ilustración es posterior. Eh, con el caso de la sirena, por ejemplo, probablemente los viajeros que, obviamente, imagínate estar en un barco largo tiempo y ver ahí un manatí o un delfín y obviamente, entonces, posiblemente es, fantasía de los viajeros las sirenas. La que posiblemente, de hecho, sabemos que la evolución no funciona así, no, no pueden existir sirenas como la de los mitos. Pero sí, sabemos que, por ejemplo, los calamares gigantes sí sabemos que existen, solo que no hunden barcos como decían los. Pero en fin, era una época donde el misticismo se mezclaba y el reflejo de esa sociedad, este, donde que confundían con el cristianismo, con el misticismo pagano, es el mapa. Por eso, repito, el mapa no solamente es algo que nos permite ver, sino que nos permite ver la sociedad de la época. ¿Intim? Sí, sí. Y fíjese también cómo el mapa no solamente es algo funcional, sino que también es una obra de arte, es un producto artístico, entonces todo va a poder encuadrar y tener en tu pieza ahí como una pintura. Sí, sí. Que los mapas más modernos van a dejar en función de la funcionalidad y de la practicidad. Van a dejar ese legado artístico, así van a ir dejando de lado. No del todo, pero van a ir dejando. Después tenemos la cartografía. Ujú. Después tenemos la cartografía moderna, que surge a partir del siglo XV. Acá hay varios aspectos que importan. Primero, el surgimiento de los estados nacionales. Surgen los estados modernos, como se conocemos. O sea, se empiezan a consolidar los estados modernos. Francia, España, Inglaterra, se empiezan a consolidar como estados. Dejan de ser reinos y
Y segundo, que se descubren nuevos mundos. Acá podemos entrar en polémica de nociones se descubrió o no se descubrió. El punto de descubrir cómo presentar al mundo, podemos hablar así, se puede hablar de un descubrimiento. Este, pero sí, ya había civilizaciones en América antes de que lleguen los europeos. No es que los europeos trajeron las... Pero descubrieron los europeos, descubrieron en el sentido que los europeos presentaron al mundo el continente americano, presentaron o sea, le dieron a conocer al resto del mundo. Sabemos que los vikingos llegaron antes, pero los vikingos no hicieron un... En cambio, los... Y de hecho, las primeras cartografías de América son... Pero de hecho fue Américo Vespucio el primero que hizo mapas de... Dato curioso, los europeos pensaban que llegaban a las Indias. Por eso le llamaban Indias Occidentales. Pensaban que era otra parte de las Indias. Pero pronto se dieron cuenta de que era un... De hecho, cuando empezaron a trazar los mapas se dieron cuenta que no coincidía. Vicente, Vicente, te escucho. Sí, sí, nativo americano. Ujú. Entonces ahí tenemos y esto trajo, obviamente trajo nuevos problemas políticos. Acá empezó el tema de la repartija. Y ustedes conocen los tratados, seguramente ustedes habrán estudiado los tratados Tordesillas, Alcazú, Toledo, donde con la mediación de la iglesia decían, bueno, vos hasta acá, yo hasta tratado que por cierto los portugueses nunca respetaron. De ahí ya viene el tema de los brasileros que tampoco nunca respetaron nada de los límites. Siempre se pasaban por la tangente el tema de los... Ya viene de familia eso. Derlis, sí, sí, se puede decir. De Asunción partieron muchas expediciones para fundar ciudad, entonces por eso es madre de ciudades. Porque Asunción era el punto de enclave. Entonces, tenemos el tema de la repartija del mundo y obviamente con la Constitución internacional tiene que surgir el tema de las fronteras y tiene que ser más preciso con el tema de la frontera, entonces porque ya están los estados. Los reinos no tenían límites tan precisos como tenían límites demarcados, pero no eran tan precisos como los... Este, mi reino podía abarcar desde de mis dominios hasta la montaña que está ahí, pero la frontera ya requiere así, en el paralelo tanto, entonces ya se llegó a ese límite más preciso entre los estados. Y acá surge también el tema de los tratados internacionales, como dijimos, todo el tema de Alcazú, Toledo, Tordesillas son tratados internacionales que ya, donde ya los países se ponen de acuerdo en respetar ciertos límites, aunque como siempre en toda la historia de la humanidad, los tratados muchas veces son letra muerta, ¿verdad? Pero el punto es que ya se establece, vamos a decir, el tema de los tratados internacionales y surgen los estados modernos. Obviamente también la cartografía era algo político, como le dije, y era utilizada como elemento de halago a los reyes. Como le dije, era el tema de América, era un símbolo del poderío español. Mira hasta dónde se extiende hasta dónde llegan mis súbditos. Entonces tengo yo acá España, acá está Nueva España. Era algo también de prestigio, o sea, España era la nación más extensa en ese periodo. Como le dije, el imperio nunca se ponía al sol. Y lo- se le solía dar como tributo a los reyes así mapas para que el rey se purea así. En esa época
No había redes sociales, si había redes sociales, los reyes iban a estar publicando y el mapa y este hashtag mi terreno, así iban a poner ahí, mis dominios, así iban a poner ahí el. Era un símbolo de poderío. Este, y lo mismo el tema de la. Acá también surge el tema este de la comida, eso como símbolo, como símbolo de poder. Esto va a retratarse como siglos más tarde, por ejemplo, Hegel. Hegel en su estética habla de la pintura muerta como símbolo del poder colonial, la pintura muerte de naturaleza muerta. ¿Qué tiene de político un cuadro con bananas, manzanas y fruta, sandía? ¿Qué tiene de político un cuadro así? Y Hegel dice, tiene mucho de político, porque ese cuadro te dice, mira, yo puedo traer tomate de América, banana de Sudamérica, sandía de África, caña de azúcar, y todo eso te muestra mi pintura. O sea, mi pintura está diciendo, mira todo lo que yo puedo traer. Porque no, es como ahora que vos te vas acá a de la esquina y compras. No, antes conseguir la fruta era difícil. Era así, por eso el tema de poner piñas, bananas, eso era, mira lo que yo puedo traer. Era pure arte. La naturaleza muerta es también un cuadro político, una obra de arte. Naturaleza muerta es un cuadro político. Vos decís, ¿pero qué tiene de político la fruta? Tiene mucho de política. Exactamente. Y no solamente abundancia de propiedad, sino de poder colonial. Porque ¿quiénes podían traer banana? ¿Quiénes podían traer banana, azúcar? ¿Quiénes podían traer? ¿Por qué los franceses hicieron famosos en la repostería? Porque ellos podían traer azúcar de Haití. Le explotaban a los pobres haitienses de caña de azúcar. Traían y comerciaban también con chocolate. Entonces, la repostería es un símbolo de estatus. Entonces, los reyes de Francia eso tenían el símbolo de la repostería, era un símbolo de estatus político. También acá hay un aporte importante que casi me olvidé mencionar, pero es la imprenta. La imprenta facilita no solamente la impresión de escritos, sino la impresión de la confección de mapas. O hacías un grabado en una plancha y podías imprimir mapas. Entonces eso hace que sea más fácil divulgar mapas más exactos, porque el mapa, o sea, como ustedes vieron este cuadro medieval, vamos a subir otra vez más arriba, como ustedes vieron este cuadro medieval, esto era algo hecho a mano, era artesanal. Y si bien en la edad moderna también se hacía a mano, pero ya se podía hacer en grabado y imprimir. Con la imprenta esa obviamente no era esa impresora Epson que tenemos ahora, era una plancha que vos ponías ahí. eh, pero ya eso facilita la distribución y la manufacturación de los mapas. Llegamos a los siglos XX y XXI, donde tenemos la cartografía ya digital. En el siglo XX empezó el tema de la fotografía. Este, de hecho, ya en el siglo XIX se usaban los globos aerostáticos para subir y tener vista panorámica. De hecho, el primer paraguayo que se elevó por los aires, no me acuerdo el nombre, pero justamente fue un paraguayo que para justamente ver, este, a través en un globo aerostático, para observar el terreno durante la guerra voy a buscar el nombre ahora. Primer paraguayo en volar, vamos a buscar en Google.
Sí, sí, él fue. Gracias, Indim. Entonces, ven, surge el tema del aéreo, de la importación del reconocimiento aéreo y ahí esto surge obviamente trazados más precisos. Y esto en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, fue fundamental porque vos con los aviones podías ver el avance de las tropas. Y lo mismo pasó en la Guerra del Chaco. En la Guerra del Chaco, los aviones se usaban para bombardeo, pero también se usaban para reconocimiento. Y ahí ya se ven, no solamente el precio, sino la velocidad con la que vos. Porque obviamente, ir en un avión y tomar una foto es más rápido que estar a través de la costa trazando, a través de la costa caminando, recorriendo eh, con la área digital se puede hacer también este, el sistema de información geográfica que te permite hacer los mapas, por ejemplo, en capas. Y vos podés, por ejemplo, estudiar si, este, por ejemplo, la capa del suelo o hacer una reconstrucción más precisa de las elevaciones, así en reconstrucción digital. Este, con los sonares se hacen los mapas marinos donde se puede trazar la cartografía del mar. Entonces tenemos también esa nueva precisión de mapas. Esto, por ejemplo, sirve sobre todo a los sismólogos, es donde vos puedes ver las fallas y todas esas cosas. Y, este, también el tema de la distribución de los minerales, esas cosas en el suelo también se puede establecer. Entonces los volcanólogos pueden ver también la actividad de los volcanes mediante este tipo de mapas. Y los oceanógrafos pueden tener mapas precisos de superficie del mar. Después viene la revolución que fue el GPS. El GPS empezó siendo como algo militar, de hecho era un secreto militar el tema del GPS. Se usó en la operación Tormenta del Desierto para ubicar con precisión los objetivos este, durante la Primera Guerra del Golfo. Y era un secreto de Estado, pero ahora es una tecnología que está en uso disponible para todos los civiles y a lo que usamos día a día. Fíjese cómo cambió la capacidad de. Vos ahora buscas si GPS, buscas quiero un supermercado y te va a decir, bueno, tal supermercado hay en tu zona, abren hasta tal hora, abren tal día y vos tenés una precisión y si no sabes cómo llegar, en tu auto. Ahora los autos ya vienen con la pantallita esa que tiene mapa, muy útil por cierto. A mí, por ejemplo, que soy pésimo en orientarme, soy un fracaso para mi especie porque el ser humano evolucionó como cazador. Yo no soy el producto de 1000 años de evolución, como hace 1000 años de evolución que no cazo, entonces soy pésimo cazador y soy pésimo orientándome, entonces me sirve el GPS para a tu izquierda te encontrás y yo ahí doblo ahí. Obviamente no tenés que guiarte del todo porque a veces no está actualizado y te pasa lo que le pasó a esa chica que terminó cayéndose en la calinata, la pobre, siguiendo el mapa, terminó cayéndose en la calinata de Antequera. Pero en fin, el punto es que el GPS es útil para orientarte, útil para saber localizar. Y es una tecnología que cambió la forma, no solamente la forma de orientarnos, sino la forma en cómo convivimos, porque la generación de ahora quiere un lugar de comer y busca y ve así, ve en dónde está, si está cerca, qué tal está puntuado, cuántas estrellas tiene ese lugar. Ya te envían nomás la ubicación de su casa, por ejemplo, si te envían nomás ya. Entonces cambió la forma de orientarnos y cambió nuestra forma de organizarnos también. Y tenemos la cartografía histórica digital. Este, tenemos la cartografía digital, que es lo que nos permite reconstruir los mapas históricos con precisión. No solamente, sino que vos, por ejemplo, ahora, no sé si ustedes habrán visto, habrán tenido acceso en internet, hay mucho de eso. Vos puedes
ver una reconstrucción en 3D, por ejemplo, cómo era Tenochtitlan en su época de apogeo. Y fue un trabajo así que hicieron este geógrafo y arquitecto que, así con precisión, reconstruyeron. Y vos podés así mirar y recorrer así básicamente, hacer una vista aérea, recorrer cómo era la ciudad de Tenochtitlan. Y así hay varios, hay también para recorrer el Coliseo Romano en 3D, vos te vas recorriendo. Hay varios sitios históricos que vos podés recorrer así en 3D sin moverte de tu casa. Y recorrer incluso como era antes, como era el Coliseo en la época en que se usaba, o las pirámides de Egipto, o, o Tenochtitlán. Se pueden hacer una reconstrucción exacta por ejemplo, las ciudades medievales a través de digital. Y se puede también restaurar y reconstruir mapas que estaban dañados o que estaban... Y lo mejor es que se pueden digitalizar y hacer accesible al público mapas históricos que son valiosísimos. Entonces, esa es la cartografía digital. Ahora veamos la importancia de la cartografía histórica. La primera importancia como fuente de información. Los mapas son documentos históricos invaluables. Como le dije, vos podés comprender eventos del pasado a través de los mapas. A través de los mapas, por ejemplo, vos podés comprender este, batallas, conflictos territoriales, eh, cómo fueron evolucionando las fronteras. Es el caso que explicó el compañero Vicente, que explicó cómo Brasil fue. Eso vos podés traer los mapas históricos, vas a ver cómo ellos fueron así agarrando, comiendo. Eh, también puedes ver las rutas comerciales y con las rutas comerciales puedes ver la relación que tenían entre por ejemplo, gracias a los mapas históricos puedes ver que los griegos comerciaban con los egipcios y que los griegos intercambiaban. eh, que los griegos intercambiaban vino por cerveza a los egipcios producían cerveza, a los griegos vino y se intercambiaban. Tenían rutas comerciales. eh, También es un reflejo de cómo fue evolucionando el conocimiento geográfico, cómo se fueron haciendo más precisos los mapas y también te da una idea de el nivel de matemática o de otras ciencias que manejaba esa población. Porque un mapa elaborado requiere conocimientos de medidas matemáticas, de medidas, entonces te da una idea del desarrollo de la civilización. También, como le dije, los mapas son para testimonio de exploraciones y descubrimientos. Cómo se fueron llegando a nuevos mundos, nuevas tierras, la exploración, este, conquista. También nos permite ver cómo se fue desarrollando la tecnología. Por ejemplo, gracias, si vos estudias mapas, vas a ver que los mapas del siglo XX son reflejo de la fotografía aérea. Vas a ver cómo el GPS cambió la forma de hacer y diseñarlo. Entonces vos puedes ver cómo la tecnología, el desarrollo de la tecnología fue cambiando el desarrollo de los mapas. Entonces, la gran diferencia en cómo se hacían los mapas en la antigüedad, obviamente hasta ahora, hay nuevas técnicas, nuevos, este, el ejemplo que vimos de cómo los sistemas de medida revolucionaron los mapas medievales es un ejemplo perfecto. El contacto con el mundo árabe y los nuevos sistemas de medida hicieron que sean más precisos los mapas medievales. Volviendo a los mapas medievales, acá también el valor artístico cultural. Muchos mapas medievales, pero también antiguos son ejemplos de obras de arte. Acá podemos apreciar ilustración, caligrafía, eh, y obviamente es un testimonio artístico de una civilización. Entonces el mapa también tiene un valor artístico y cultural, porque es el reflejo de una cultura.
y es el reflejo de una forma de arte de una civilización. Por eso también es importante el tema de la preservación de los mapas. Y también el mapa este, revela, perdón, el mapa revela las relaciones geopolíticas eh, y los conflictos. Por ejemplo, este, el mapa del Río de la Plata es un ejemplo de las relaciones geopolíticas y los conflictos que hubo tras el, el fin del imperio español. Ahí, por ejemplo, ves que cómo surge Uruguay. Uruguay surge para que haya un Estado y así de esa forma Brasil es que tiene, no tengan predominio sobre el Río de la Plata. Entonces, Uruguay fue prácticamente una imposición. Eh, la guerra del Paraguay fue una de las cosas, fue justamente los conflictos territoriales, eh, la no definición de fronteras, no definición porque estaban definidas, pero ya saben ustedes cómo es el tema. Eh, entonces, vos ahí puedes ver la relación geopolítica. Incluso ahora, el Mercosur es un ejemplo de relación geopolítica de países. Supuestamente una unidad aduanera, pero una que tiene predominio las dos grandes potencias que son Brasil y Argentina, dejando al margen a Paraguay y Uruguay. Ahí puedes ver, vos a través de eso, puedes ver eh, estudiando los mapas, pues el desarrollo de la geopolítica, este, de las relaciones geopolíticas. Eh, lo mismo si vos ves los mapas durante la Guerra Fría y ves ahí cómo el juego de ajedrez entre las potencias mundiales y cómo las potencias mundiales influían geopolíticamente por ejemplo, Estados Unidos influyó acá, en Sudamérica, y Rusia en Europa del Este, y cómo cada uno iba poniendo sus piezas en el tablero, vamos a decir, y, tenían sus estados satélites y obraban a través de eso. Y ahí es un reflejo del conflicto geopolítico. Y esto se ve perfectamente, no sé, en un mapa de Alemania, de acá, como le dije, o en un mapa de Corea. Pero también se ve en Laos y Camboya, incluso acá, cómo luchaban para poner gobierno o derrocar gobiernos. Y eso hicieron tanto los soviéticos como los estadounidenses. Los soviéticos pusieron sus gobiernos en Europa del Este y los estadounidenses pusieron gobiernos acá en Sudamérica. Por la buena y por la mala, por las dos formas, ambos. Entonces, se puede ver a través de los mapas ese desarrollo geopolítico. Incluso el conflicto de Itaipú mencionado por el compañero es parte de un tema geopolítico. eh, que por suerte no llegó a gran escala, ¿verdad? Pero, en fin. Que demuestra las relaciones de poder entre las naciones y los territorios en conflicto. Ahora veamos, hay varios tipos de mapa. Primero tenemos el mapa político. El mapa político es el mapa que muestra justamente la división de los países. Estos mapas, como ustedes saben, se tienen que ir actualizando, depende de la situación política este, yo creo que dentro de poco, por ejemplo, va a cambiar el mapa político y creo que parte de Ucrania vamos a tener que agregar a Rusia, porque el mismo Trump dijo que Putin tiene las cartas y obviamente Rusia nadie quiere negociar con Meta, entonces Rusia va a decir, bueno, yo voy a dejar esta parte de Ucrania, pero más a dejar esta, entonces sí o sí vamos a tener que actualizar nuestro mapa político y una parte de Ucrania vamos a tener que poner y vamos a ver lo que pasa en Medio Oriente. Entonces sí o sí va a cambiar el mapa político, pero básicamente el mapa político se va actualizando y tenemos los mapas que marcan básicamente la división política
de los países, que son los mapas. Este es el mapa que todos conocemos. Después tenemos los mapas físicos, que pueden presentar así como este, división física de países igual que el político, pero más enfocado. Y también puede presentar los ríos, los lagos, costas, etcétera. Después tenemos mapas temáticos que abarcan temas específicos. Acá tenemos el tema de, por ejemplo, un mapa poblacional, donde los colores claros son donde hay menos población y mientras más se va al rojo, hay más población. Como ustedes ven acá en Paraguay, el Chaco está menos poblado y la parte central y también hacia Alto Paraná son los lugares que están más poblados. Este mapa no es nuevo, pero sin embargo, básicamente refleja eso. O sea, no cambió mucho este mapa en la actualidad. Este mapa yo saqué del este, Servicio de Estudios Geográficos, el geografía militar, no sé cómo se llama. Eh, ya supongo que hace unos años, porque no creo que se actualicen tanto. eh, pero te da una idea del que está de ser. Seguramente, calculo yo que ha de ser, siendo generoso, y si está actualizado, ha de ser el censo del 2000, basado en el censo del 2002. Pero no varió mucho el tema de la distribución de la población, porque como ustedes saben, nosotros tenemos zonas con grandes urbes y zonas prácticamente despobladas como son el Chaco, por ejemplo. Tenemos mapas topográficos. Acá, por ejemplo, son dos tipos de mapas topográficos. El que está este, a la izquierda de ustedes es el que está el mapa marrón, donde se ve detallado las elevaciones con los cerros. Eh, los marrones oscuros son los lugares más elevados y los marrones claros son los lugares menos elevados. Y el otro mapa, el que parece la portada con algo de Joy Division, es el que tiene así detallados los relieves de las cordilleras, los cerros. Como ustedes ven, nosotros tenemos un chaco bastante liso, vamos a decirle, y la parte de cordillera, que es la parte donde están todos los cerros, eso está lleno de elevaciones. Eh, Esa es la topografía de nuestro país. Después tenemos mapas climáticos. Muestran patrones climáticos y características meteorológicas de una región. Esto es lo que nosotros vemos, por ejemplo, cuando accedemos a la Dirección de Meteorología. Volviendo al tema de la digitalización de los mapas, es importante porque ahora tenemos esto actualizado al momento. O sea, vos ahora ves, eh, cuando hay una ola de calor, por ejemplo, ves ahí rojito el mapa. Y cuando vino el frente frío, veías así el frente frío que se presenta en verde viniendo. Y esto se actualiza en horas. O sea, vos tenés, gracias a la digitalización y a los medios, vos tenés, básicamente al instante tenés cómo va cambiando el clima. Y pero este mapa climático que ven en el ejemplo es uno general, donde te muestra las zonas más cálidas y frías en promedio del planeta. Mientras más al azul tinda es más frío y mientras más al rojo es más cálido. Y así se hace el mapa este, climático. Estos mapas también sirven para ilustrar cosas como el calentamiento global, esas cosas que te muestran que en países con climas tradicionalmente fríos está haciendo más calor en estos últimos años. Entonces ahí podés, por ejemplo, ver el tema del cambio climático, podés ver el tema de eh, ver así en vivo, vamos a decir. Acá tenemos un mapa geológico del Paraguay, donde te muestra los tipos de suelo, eh,
Te muestra así los diferentes tipos de eh, suelo que hay en el país. Acá tenemos un mapa de transporte que muestra las principales carreteras y también te muestra, te puede mostrar también donde hay ferrocarriles, aeropuertos, otra infraestructura. Eh, Nosotros principalmente usamos el sistema de carreteras. Hay también países que tienen su mapa del metro, donde te dice estación tal, se va a tal parte, esto incluso con el GPS, esto incluso con el GPS puede mejorar. Porque con el GPS, por ejemplo, yo ahora prendo mi auto y mi GPS me avisa, el mapa de mi GPS me avisa donde hay mucho tráfico, entonces yo puedo evadir, aunque bueno, ahora en todas partes me aparece tráfico, así que tampoco me sirven. Pero lo importante es eso, que el GPS te avisa donde hay tráfico, donde no hay tráfico, este, te avisa cuando hay, si está actualizado el GPS te avisa incluso cuando hay bloqueo de ruta, eso te avisa. Entonces también estos mapas con la tecnología digital también cambiaron y se pueden actualizar al día, se pueden actualizar. Eh, de hecho, lo que se desplaza en el colectivo, yo también a veces me desplazo en colectivo, tienen el mapita este mapita de rutas, pero si tiene aplicación de Yajao además, ahí tienen en vivo cuando está viniendo el colectivo, entonces vos sabés, mira, mi línea, está viniendo un colectivo de mi línea ahora, y vos sabés, tenés en tiempo real, porque no siempre es en tiempo real, a veces tardan en actualizarse esa cosa, pero en teoría tenés en tiempo real donde viene, si viene tu colectivo, entonces vos sabés que está viendo tu colectivo y sabés así en tanto tiempo va a llegar. Los de Bol también, vos ahora pedís Bol y tu Bol va a llegar en tal fecha, va a llegar en tal fecha, en tantos minutos, tu conductor es fulanito, y cuando te subís, te dice, bueno, en tantos minutos vas a llegar a tu lugar de destino. Entonces, el tema del transporte, eso de los mapas de transporte, eso cambiaron muchísimo con, este, con la tecnología. Acá tenemos un mapa interesante, que es el mapa urbano. Este es un mapa de la ciudad de Asunción en la década de los 20. ¿Me pueden decir ustedes, viendo así nomás el mapa, porque obviamente sé que no pueden ver tan detallado, ¿me pueden decir ustedes qué notan de este mapa de Asunción? ¿Qué es lo primero que llama la atención de este mapa de Asunción? Gabriel, Gabriel, te escucho. Muy bien, Rafael. Sí, 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 exactamente. Era más, era más medidas, más. Después nomás la gente fue comiendo, famoso la viveza paraguaya, la gente fue comiendo terreno, la gente fue, pero antes la edición de terreno, y eso fue establecido por el primero que intentó hacer esto, que hizo de hecho, fue el doctor Francia, que hizo una reforma urbana, y el tipo mandó a alisar la carretera, y de hecho hubo muchas quejas con él, porque incluso cuando la casa estorbaba por la calle, él mandaba a sacar la casa, y le ponían otro lado, pero destrozaba, pues, y hubo muchas quejas con el doctor. Obviamente con el doctor Francia no es que te podía quejar tanto, ¿verdad? Pero hubo quejas porque justamente mucha gente fue, y el doctor Francia decía, no, esto porque el doctor Francia quiso urbanizar. Y después vino la reforma de Carlos Lepe, pero con el tiempo igual, ¿saben? Como el paraguayo, igual nomás el paraguayo fue comiendo terreno, entonces ahora vemos que no es tan regular como eran en principio de siglo, este, la distribución de la ciudad. Otra cosa que se puede apreciar es que Asunción era mucho más pequeña. Básicamente Asunción terminaba en lo que hoy es Carmelita. Zonas como Trinidad eso estaban totalmente, básicamente despobladas. Trinidad era prácticamente la campaña. Y
Sí. Eh, la quita de Doctor Francia también estaba por ahí. Entonces, ven que la ciudad se fue agrandando, las calles se hicieron más irregulares, o sea, cambió mucho Asunción. Y por eso estos mapas son importantes, porque nos permiten ver la evolución histórica de la ciudad. Sí, sí. Entonces, como dijimos, y vamos a repetir otra vez, ven que a través de estos mapas vos puedes reconstruir incluso la evolución de la urbe, cómo fue evolucionando la ciudad, cómo fue cambiando, cómo se fue desarrollando y eh, incluso puede darte una idea, aunque para lo que digo parece exagerado, pero incluso puede darte una idea de cómo era la sociedad de esos tiempos. Que te das cuenta, por ejemplo, que era una sociedad que había menos población por la extensión de la ciudad. Este, eh, eh, nos aprecian, por ejemplo, acá eh, las grandes carreteras, no sé, todavía no se llegó a la época que se agrandaban, etcétera, etcétera. Ves que, por ejemplo, toda la sociedad giraba en torno a lo que es el centro. Nosotros ahora vivimos en una época en donde el centro se desplazó. El centro de Asunción ahora no es más el centro, sino que es Carmelitas. El centro de Asunción está básicamente muerto, básicamente un montón de oficinas públicas. La ciudad se desplazó ahora, el centro de la ciudad se desplazó. Y acá vemos una ciudad que todavía está orientada en el centro, lo que era el centro que ya no es el centro. Ustedes me entienden. Pero se da cuenta que hubo un desplazamiento. Hasta los lugares de entretenimiento migraron todo hacia allá, por varias razones, ¿verdad? El edicto, el encarecimiento de los inmuebles del centro, el abandono de la ciudad, la falta de medio de transporte. Todos esos son factores que hicieron que el centro pierda su relevancia. Esto sobre todo a los urbanistas les tiene que interesar mucho porque así se dan cuenta de cómo fue evolucionando y puedes plantear reformas al respecto. Acá está el mapa de navegación, donde puedes establecer las rutas marítimas o aéreas y acá en este mapa ves detalladas las rutas y en rojo los puertos. Como ustedes pueden ver, hay una especie de tipo, no sé, corredores o carreteras, que son zonas donde más afluyen los barcos eh, y por donde más pasan. Esto obedece a motivos tanto de distancia como de seguridad. Ya sea las corrientes o otros factores hacen que esas zonas sean las indicadas para desplazarse. Acá tenemos un mapa histórico. Acá este mapa sirve para representar cómo era una región o cambios. A diferencia bueno, todo mapa en realidad después se hace histórico porque pasan unos años, pero este mapa refleja un hecho histórico en concreto. Este mapa, por ejemplo, este mapa que usted está viendo ahora es un mapa que refleja el avance del ejército rojo. Todo esto que está en azul es esto es Polonia, y esto es lo que comió el ejército rojo cuando empezó a invadir y después llegó hasta Alemania, llegó hasta en la famosa planadora de Zhukov, la planadora rusa que fue una operación masiva militar que así llegaron hasta Berlín.
Y este mapa justamente refleja la expansión del ejército. Estos mapas sirven para reconstruir hechos históricos, ya sea batallas, ya sea, por ejemplo, ruta de navegación antigua, ya sea eh, eh, distribución de pueblos antiguos. Este, Hay, por ejemplo, mapas que te muestran dónde vivía cada etnia, acá en los H, los Mimaclés, en su territorio. Si bien esta región ellos no tenían esa noción de territorio así tan exacta como nosotros, no tenían esa visión de frontera, pero sí había eh, ciertos sectores territoriales donde se desenvolvían. Por ejemplo, los guaraníes principalmente están por acá, pero los guaraníes también estaban en parte de Brasil, estaban en parte de Argentina, incluso en parte de Bolivia. Acá tenemos un tipo de mapa muy interesante que son los mapas satíricos, que representan la sátira y la ironía para comentar sobre eventos políticos y sociales o culturas geográficas. Acá, por ejemplo, está el mapa, este mapa satírico, por ejemplo, muestra la expansión de Rusia, donde muestra a Rusia como un monarca engreído así, este, y los demás países están representados con figuras estereotípicas. Por ejemplo, acá en Egipto vemos ahí el camellito, este, y suele usar para burlarse o para prefigurar una situación geográfica. Hay también otro mapa parecido a este que Rusia está como un pulpo que está agarrando todo así. Este, Hay mapas de la época de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, donde Alemania es el que está expandiéndose. Son mapas que se usan para burlar. Hay mapas que que son así, por ejemplo, el francés, un tipo con bigote y un baguette, por ejemplo, o el italiano y con una pizza, por ejemplo. Son así estereotipos para representar a los países con figuras estereotípicas. Estos mapas también forman parte de lo que serían las representaciones de los países. Por ejemplo, el tío Sam. El tío Sam. Ustedes conocen el tío Sam, el I Want You, que está ahí. Conocen ustedes la figura del tío Sam, ¿verdad? El tío Sam es la representación de los Estados Unidos. Y fíjense cómo la iconografía que le ponen el sombrero y la barba es basada en Abraham Lincoln. Y se usa, los estadounidenses usa como un ejemplo, pero también se usa de manera burlesca. Eh, yo muy bien fotos del tío Sam así agarrando el mundo así. Son este, es un icono que sirve para publicidad, pero también sirve para caricaturizar a los mismos estadounidenses. Chespirito mismo usaba la figura del tío Sam para caricaturizar. Estaba don Ramón Valdés hacía de Super Sam, era un superhéroe estadounidense que era el típico yankee. Entonces se usaba la figura del Uncle Sam. Y los mapas satíricos cumplen una función caricaturesca y cumplen una función como una función obviamente política también. Porque vuelven a presentar al otro como el malo, como eh, por ejemplo, en la actualidad, por ejemplo, hay el famoso judío narigón así, que me recuerda a la propaganda nazi de la Segunda Guerra Mundial, solo que ahora volvió por el tema del conflicto palestino, que obviamente genera un odio y vuelve otra vez el estereotipo así del judío
Eh, la cartografía histórica nos permite ver no solo cómo cambió la tierra y la frontera de la geografía, o sea, no solo permite ver los cambios que tuvo la humanidad, sino también cómo la humanidad representa su entorno a lo largo del tiempo. Los mapas antiguos, como le dijimos, representan la evolución del conocimiento, pero también representan una evolución de las transformaciones culturales que tuvimos nosotros. Como vimos en ese mapa medieval, era propio una cultura en la que se mezclaba lo real con lo místico, entonces eso se reflejaba en sus mapas. Nuestros mapas digitales ahora son un ejemplo de nuestra sociedad, ahora una sociedad, nuestros mapas GPS sobre reflejan una sociedad de consumo, porque nuestros mapas GPS nos muestran lugares de comida, lugares de interés, lugares de... pero todo es para... Entonces también son un reflejo de, de consumo. Tenés un Biggie a tantos metros, tenés un shopping a tantos metros, tienda de ropa a tantos metros. Entonces, los mapas también nos muestran qué priorizamos como sociedad, para bien y para mal, ¿verdad? Eh, ¿Usted piensa que un mapa antiguo, por ejemplo, hubiese puesto, acá hay una tienda de vino con dátiles en el... No, esas cosas no figuraban en los mapas antiguos. Los mapas antiguos figuraba este, los ríos, lo que era importante para ellos, ¿verdad? Los ríos, las ciudades, los monumentos en algunos mapas. Este, a los romanos, que los mapas romanos no les importaba carpintería de Julio a tantos metros. No, los romanos no importaba eso. Pero a nosotros sí, no sé, porque nosotros somos una sociedad que este, le importa el consumo. Que entonces tenemos, con los mapas da una evolución, no solamente, sino que tenemos una idea de cómo es la sociedad que hacía esos mapas. De ver a la creencia, mitología y los pueblos. Entonces, por tanto, la cartografía es una ventana a esa sociedad. Vimos, por ejemplo, el tema del arte, el tema de los intereses de esa sociedad, el tema de las relaciones políticas y geopolíticas de esa sociedad en concreto. eh, y finalmente todos los mapas son una expresión de algo inherente al ser humano que es comprender el mundo que lo rodea. Y de eso parte todo el tema de la observación del espacio y la geografía y la necesidad de los mapas. El ser humano necesita comprender la realidad que le rodea, porque el ser humano tiene que transformar. Y eso, repito lo que dije en la primera parte de la clase, el animal necesita comprender su entorno, pero el animal no necesita tener un mapa de... Hay animales, las abejas, algunos insectos, las aves necesitan orientarse y tienen mecanismo de orientación, una de esos, pero las aves no trazan mapas. Tienen sistema de orientación espacial, se orientan en el espacio, pero no trazan mapas. El ser humano tiene esa necesidad porque el ser humano tiene que comprender exactamente lo que los elefantes. El ser humano tiene que transformar su entorno. Por eso para el ser humano es de vital importancia comprender su espacio. Eh, el ser humano no tiene garras, dientes, entonces tiene que transformar, tiene que saber dónde hay recursos, dónde hay, tiene que juntar sociedad, por tanto tiene que hacer ciudades, entonces tiene que saber orientarse en las ciudades. En esa ciudad tiene que haber lugares de comida, lugares de, entonces tiene que haber todo eso y eso forma parte de la necesidad. Por eso, la necesidad de orientación espacial es común a todo ser vivo, pero es más demandante en la especie humana. Nosotros necesitamos con más precisión que otros animales y fruto de eso es el tema del mapa. Y empleamos formatos visuales, simbólicos, nos valemos de todos los recursos para comprender el entorno que nos
rodea. Por eso usamos señales de tránsito, por eso usamos puntos referenciales, por eso le ponemos nombre a las calles. Los nombres de las calles incluso dicen mucho de la sociedad. ¿Qué te dice el nombre de las calles de la sociedad paraguaya, por ejemplo? ¿Cómo son los nombres de nuestras calles? Piensen usted un momento, ¿qué dice de nuestras calles de la sociedad? ¿Qué dice el nombre de nuestras calles de nuestra sociedad? De nuestra historia. Sí. Y las calles tienen nombres militares también. Soldado Velar, Regimiento de Caballería número 4. Sí. Y es porque eso, lastimosamente los conflictos bélicos marcaron nuestra historia reciente, entonces, eso se ve, se refleja en nuestra geografía social, vamos a decir, y se refleja en nuestro mapa, nuestra moneda, nuestro... Sí. ¿Cuántas ciudades con nombre de santo eso hay? San Juan Bautista, eh, ¿cuántas ciudades con nombre de santo hay? San Antonio. Sí, sí. Entonces ahí te das cuenta en cambio, por ejemplo, una sociedad, otras sociedades, este, les ponen nombres de referente incluso, incluso en Estados Unidos, algunas calles nomás tienen nombres, pero otras calles la mayoría tienen números. En la ciudad general tienen dos avenidas, una así, con nombre y después el resto es número. No tener ruta 66, por ejemplo, que es la ruta famosa porque cruza todo Estados Unidos. Y entonces eso te dice mucho de la sociedad. O sea, el mapa, para terminar la clase ya, el mapa refleja una forma de comprender el mundo, la historia y la sociedad. Y está condicionado por nuestra cultura, nuestra historia, como nosotros vimos, nuestras calles, está condicionada por nuestra historia reciente. O sea, nosotros somos parte, y por eso nuestras calles tienen nombres de militares, batallas o motivos religiosos, que hace relación a la religión siempre presente en nuestro país. Por eso que es importante estudiar la historia de los mapas. Con esto, chicos, terminamos la clase de hoy. No sé si quieren agregar algo, algún comentario. Ah, bueno, si no hay más, que tengan un buen fin de semana. Sí, enviar nomás la tarea. Perfecto, perfecto. Voy a estar evaluando. Dale, estamos entonces, chicos. Nos vemos. Que tengan buen fin de semana. Tin, 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 tin.